Muy bien. En este video vamos a trabajar el tema de integrales triples, que es un tema que han pedido mucho en el muro de Wikimatemática y en Academática. Entonces, para empezar a trabajar eso, recuérdense que tenemos que tener fresco o recordar bien el tema de integrales de una variable, que es un tema que ya está en un video, y el de integrales dobles. Realmente si entendemos bien integrales dobles, integrales triples, solo hay que hacer la interpolación del conocimiento, o sea, solo trasladamos lo que sabemos ya para integrales triples. Entonces, empecemos. Entonces tenemos que recordar que si vamos a trabajar integrales triples, eso quiere decir que nuestro resultado está sobre una función, o sobre lo que estamos integrando es una función del producto triple cartesiano de reales hacia un real, donde tomamos aquí un valor x, y, z, y por medio de la función llegamos a un valor w que es igual a f en x, y y z, ¿no? Entonces, las regiones tienen que ser realmente como en integrales sencillas, eran integrales de una sola integral, integral de Riemann normal, lo normal no puede ser sino la integral de línea que se aprende en cálculo de una variable. Tenemos que el dominio es una función de x, entonces lo único que podemos tener son intervalos. En este caso lo que vamos a tener es que los dominios son, en integral dobles teníamos dominios de dos variables, entonces eran figuras planas. En este caso lo que tenemos son una función de tres variables, entonces el dominio tiene que ser una superficie. Entonces, basándonos en eso, nosotros sabemos que vamos a hacer una partición para x, ¿verdad? Entonces tendríamos, por ejemplo, que decimos de que x es una función entre a y b, ¿verdad? Podemos decir que y es una función, es un valor, está entre un valor de c y d, y que z es un valor entre, sería e y f, ¿verdad? Para empezar pensando en los intervalos. Entonces, ¿qué generaría esto en el espacio? Hagamos un dibujo. Pongamos nuestro eje z. Este sería nuestro eje z. Vendría nuestro eje x. Aquí está nuestro eje y. ¿Sí? Entonces, ahora definimos el intervalo de a, que sería de x, que diga que va desde a hasta b, y trazamos líneas. Permítanme, no me gustan esas líneas. Trazamos unas líneas paralelas al eje x. Usemos un tamaño más chiquito. Ahí está. Está x paralelo al eje y. Listo. Y ahora ponemos aquí c. Este sería el valor c. Aquí vendría d, que es de donde varía y. Y de la misma forma trazamos líneas paralelas al eje x y líneas paralelas al eje x. ¿Sí? Entonces en el suelo lo que vamos a ver nosotros es ese rectángulo que acabamos de dibujar ahí. Muy bien, vamos a eliminar las líneas que me sirvieron como guía. Entonces tenemos aquí nuestro rectángulo en el suelo. Recuérdense que este rectángulo va de A a B y de C a D, ¿verdad? Y ahora tendríamos que levantar esto hacia Z, ¿verdad? Entonces trazamos una línea aquí, una línea aquí, una línea aquí, otra línea aquí, pues sí. Y se va formando nuestra cajita. Y vamos a levantar un poquito más, perdón por el dibujo, pero
Vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Esto aquí, esto aquí, esto aquí. Bueno, empecemos a limpiar. No necesito esta línea. No necesito esta línea. Ni esta. Esta tampoco. Esta la puedo borrar. Esta también. Y esta también. Ok, ahí está más o menos el dibujo. Sería... Ahí se vería en la caja. Espero que todas la vean. Entonces, donde de ese color no se va a ver, de aquí acá, aquí tendríamos de E a F. Entonces tenemos que se forma una caja, la caja va de A a B, o sea, de A a B, de C a D y de E a F, ¿verdad? Y ahora, como en todo lo que, siempre que integramos, lo que hacemos es partir en pedazos los intervalos. Aquí el camino sería el mismo. Vamos a agarrar el intervalo de A a B y lo vamos a partir en pedazos. Por ejemplo, puedo partir en este pedazo. ¿Sí? Ahí está uno de los pedazos. Aquí estaría en otro pedazo y en otro pedazo. Partamos en tres pedazos. Aquí hay uno y aquí está el otro. O sea que estamos partiendo este intervalo en tres pedazos. Podemos partir el intervalo de C a D en tres pedazos también. Sería, vendría aquí, y aquí. Y ahora el de Z lo partimos aquí. Aquí están las particiones. Entonces se vería nuestra caja de esa forma. O sea, se forman pequeños cubitos. Aquí se pueden ver los cubitos, ¿no? Aquí hay un cubito, ¿no? Muchos cubitos, todos del mismo tamaño, porque las particiones ahorita las estamos haciendo todas del mismo tamaño, ¿no? Entonces, si extraemos un cubito de esos, el cubito se va a ver como un cubo que es de la forma esta sería la forma del cubito. Entonces, es como que hubiéramos jalado este cubo que está acá y no lo hubiéramos jalado para acá, ¿sí? Entonces, aquí se vería la partición de Y, al que le vamos a llamar delta de Y, ¿sí? Porque es una partición en Y y le vamos a poner la componente a la Y, le podemos poner J, ¿sí? Aquí tendríamos en este pedazo de aquí para acá sería delta de X, esa sería la componente, vamos a ponerle el subíndice Y, y la distancia esta de la altura de nuestro cubito es nuestra delta de Z y esa sería la componente. O sea que podemos hablar de un delta de volumen, que va a tener componentes, que vamos a decir que es del IJkésimo cubo, que está metido entre todos esos cubos que forman esta región que está aquí, ¿verdad? Entonces, ya tenemos el pedazo del cubo, ya sabemos que cada una de las variables que está definida en sus diferentes intervalos, estamos partiendo el intervalo en pedacitos. Y ahora lo que queremos es calcular la integral sobre esta superficie. Entonces, siempre es el diferencial multiplicado por el valor que toma la función dentro de un punto que está dentro del dominio. Por ejemplo, si yo agarro y punteemos aquí para ver de adentro, ¿sí? Si agarro cualquier punto que esté dentro del rectángulo, por ejemplo, me voy a un punto que vaya de aquí para acá, otro punto que vaya de aquí para acá y otro que vaya por aquí. Este punto que está aquí está dentro del rectángulo, ¿sí? Y a ese punto le ponemos coordenadas
podemos decir que es el punto con coordenadas x sub y. Pongamos un asterisco para mencionarle que está dentro del cubo. Y sub j, asterisco, y z sub k, asterisco. ¿Sí? Entonces, podríamos calcular ya podríamos calcular cuánto el valor que toma la función en ese punto y multiplicarlo por el delta de volumen. Entonces, ahí obtendríamos que la función evaluada en x sub y asterisco, coma, y sub j asterisco, z sub k asterisco multiplicado por el delta de volumen ij nos da nos da el equivalente a cuando evaluamos la función y multiplicamos por los deltas, que en este caso sería, es muy difícil verlo. Cuando yo les digo que es difícil verlo es porque geométricamente nosotros no podemos imaginarnos la función en cuarta dimensión de la que estamos hablando, pero por ejemplo en integrales dobles nosotros tomábamos la función, la evaluábamos en un punto x, y, multiplicábamos por el diferencial de área y decíamos, yo tengo área, área, que esto era el diferencial de área, ¿sí? Y ahora agarrar cualquier punto, eso me daba la altura, ¿verdad? Altura. Entonces lo que nosotros formábamos eran columnas, ¿verdad? Ahí están nuestras columnas. Y en base a esas columnas nosotros decíamos, esto es volumen, ¿verdad? Del IJ pedazo, o sea, del cubito. Ahora no podemos decir eso porque, no podemos hacer un dibujo de eso. Simplemente tenemos que pensar que es el diferencial de volumen, ¿verdad? ¿Sí? El delta de volumen, multiplicado por el valor que toma la función. Y ahora lo que queremos es agarrar todos los pedacitos y sumarlos. Como tenemos 3 índices, nos quedaría esto como aquí. Entonces, tenemos la función evaluada en x sub y, asterisco, y sub j, asterisco, y z sub k, asterisco. Todo esto por el delta de volumen y jk. Y ahora tenemos que sumar esto. Para sumarlo necesitamos 3 sumas. Sería la suma de i variando de 1 hasta n, la suma de j variando de 1 hasta m, y la suma de k variando de 1 hasta p de la función evaluada en x sub y asterisco, y sub j asterisco, y z sub k asterisco. Todo esto por delta de b i j k. Entonces, ahí ya tenemos una aproximación de lo que nos daría el integral triple. Para mejorar esta aproximación, lo único que tenemos que hacer es el límite de cuando la norma del mayor de los subintervalos, ¿sí?, tiende a 0, ¿sí? O para hacerlo más exacto, para hacerlo mejor y que se entienda más, sería la norma de cuando P, M y N tienden al infinito, ¿sí? O sea, estamos haciendo que L, que diga que P, M y N están tendiendo al infinito, o que estamos haciendo que delta de B tienda a 0. O sea, podríamos poner la norma de delta de B, una notación que me gusta a mí, o sea, la norma de delta tiende a 0, ¿no? Y esto nos da a nosotros lo que nosotros entendemos por la triple integral de Riemann, que sería la integral triple sobre la caja B de la función x, y, z por db, que se puede escribir como la integral desde A hasta B, integral de C hasta D, integral de E hasta F, Y, Z, dB.
que también lo podemos escribir como el integral de E hasta F, de C hasta D, de A hasta B, de F, de X, Y, Z, de B. Y, o sea, prácticamente lo que estoy tratando de decirles es, no importa el orden en el que pongan esto, solo que aquí me faltó poner el orden de los diferenciales, que sería primero vamos a integrar con respecto a Z, luego con respecto a Y, y por último con respecto a X. En el caso este, sería primero vamos a integrar con respecto a X, después vamos a integrar con respecto a Y, y después con respecto a Z, ¿verdad? Cualquier permutación de estos diferenciales genera una permutación aquí, y así es como calculamos integrales triples sobre rectángulos, ¿verdad? Entonces, un ejemplo sería bastante sencillo de calcular. Hagamos un ejemplo, pongamos ejemplo número 1. Muy bien, nos dicen que calculemos o que evaluemos la integral triple de x al cuadrado y por z cubo de b, donde b es la caja rectangular dada por b, que es el conjunto de todos los puntos x, y, z, tales que x va de menos 1 a 2, y va de 0 a 1 y z va de 0 a 2. Muy bien. Entonces, lo vamos a hacer escribiendo el intervalo donde varía x, que sería de menos 1 a 2, el intervalo donde varía y, 0 a 1, el intervalo donde varía z, que sería 0 a 2, la función, que es x al cuadrado, y, z al cubo, y ahora vamos a hacer primero el integral del intervalo de 0 a 2, que es de z. Después el de 0 a 1, que sería el de y. Y luego el de menos 1 a 2, que sería el de x, ¿verdad? Entonces vamos, lo que tenemos que hacer es, primero, tomemos un color aquí. Escojamos un color. Primero vamos a hacer esta integral. Ese que lo escogí que se viera poco por una razón. Primero vamos a trabajar esa integral, ¿verdad? Entonces, esa integral es con respecto a z. Si se recuerdan, en integrales dobles, cuando integramos con respecto a una variable, las otras o la otra es una constante. Entonces aquí, cuando integramos con respecto a z, vamos a agarrar la x y la y como que fueran constantes. Entonces solo integramos z al cubo, y la integral de z al cubo sería, escribamos lo demás, integral de menos 1 a 2 de la integral de 0 a 1 de x al cuadrado por y, z al cubo sería cuartos por y por z a la cuarta, y estamos evaluándolo de 0 a 2. Veamos, de y de x, ¿verdad? Y ahora vamos a hacer esta evaluación que está aquí, ¿verdad? Esa vamos a hacer. Entonces nos quedaría igual a la integral de menos 1 a 2 de 0 a 1 de x al cuadrado por y. Nos quedaría 2 elevado a la 4. Y esto es 2 elevado a la 2, nos queda 2 elevado a la 2, que es 4, ¿verdad? Entonces nos quedaría 4, vamos a poner ese 4 aquí, y en 0 nos queda 0, entonces eso sería de y de x, ¿verdad? Entonces ya hicimos la integral con respecto a z, ahora hacemos lo mismo con la integral con respecto a y, ¿verdad? Recordemos, aquí en este caso, todo esto es una constante, y la integral de y es menos 1 hasta 2, de y al cuadrado medio se va con este 2, nos queda 2x al cuadrado y
al cuadrado. Y el cuadrado evaluado de 0 a 1 con respecto a x. Y ahí tendríamos que eso es igual a la integral de menos 1 a 2. Evaluamos en 1 y en 0 nos queda 0. En 1 nos queda 1, entonces eso sería 2x al cuadrado de x. Y ahora integramos con respecto a x, nos quedaría 2 tercios de x al cubo, evaluado de x al cubo, evaluado de menos 1 a 2. ¿Cómo serviría tener control Z en el pizarrón? La verdad. Ahora, 2 al cubo sería 8, por 2 son 16 tercios, menos se vuelve más 2 tercios, eso nos queda 18 tercios y eso es igual a 6, ¿no? Y esta sería nuestra respuesta. Entonces con esto yo creo que tenemos claro cómo hacer el integral triple sobre una caja. Pues, y ahora lo que vamos a estudiar es cómo hacer la integral triple sobre una superficie, que sería en el siguiente video.